Gracias, Nancy. Bueno, avanza la mañana, son ya las 9 de la mañana con 17 minutos. Muchísimas gracias por su compañía. Ojalá que la información que le hemos dado le haya servido y por favor quédese con nosotros porque todavía quedan temas bien interesantes. Vamos a hablar de la caspa, que es una condición bastante común, pero yo no sé si usted sabía que si no se trata de la manera adecuada y oportuna, la caspa puede complicarse y tener consecuencias tan severas como, por ejemplo, la caída del cabello. Está con nosotros esta mañana el dermatólogo Guillermo Cortés para enseñarnos cómo tratar la caspa. Y le recuerdo, si tiene alguna pregunta directamente usted sobre su caso particular para el doctor, puede hacerlo a través de Facebook o puede hacerlo a través de un WhatsApp al 6087-7777. Doctor, bienvenido. Gracias, Randall. ¿Qué es exactamente la caspa? Bueno, la caspa, como tú lo describes, es una descamación, ¿verdad? En medicina o en dermatología utilizamos la palabra pitiriasis. Entonces, si durante la entrevista utilizo la palabra pitiriasis, es descamación muy fina, que no es otra cosa que la pérdida de la cohesividad, o sea, por decirlo de una forma más sencilla, unas células están pegadas con las otras, ¿verdad? Cuando se pierde esa cohesividad entre una célula y otra, entonces se empieza a descamar, se empiezan a soltar esas celulitas y es la famosa caspa, ¿verdad? O eczema seborreico del cuero cabelludo. ¿Y qué la provoca? ¿Cuáles son las causas más importantes? Mira, Randall, el tema de eczema son múltiples. Tenemos desde la descamación normal o fisiológica cuando empezamos a botar la piel, que puede ser normal. Tenemos situaciones como, por ejemplo, cuando vamos a la playa, el pelo se moja mucho por la humedad, por el agua, la piscina, el mar, lo que sea, y se quema el cuero cabelludo. Se quema como se quema la piel, pero ahí no nos ponemos bloqueador solar. Entonces empieza a haber una descamación, ¿verdad?, posterior a eso, por secundaria a la quemadura. Puede ser un eczema seborreico producido por una enfermedad supremamente común que se llama la dermatitis seborreica, que da no solamente en el cuero cabelludo, sino también en estas partes de alrededor de la nariz, encima de las cejas y detrás de las orejas. Eso es una condición que nos puede producir entonces caspa. Puede ser situaciones como una colonización, por ejemplo, por un hongo que se llama el Pityrosporum, que es un hongo que está normal ahí, vive tranquilito ahí. Mira, ese es un cuadro de dermatitis seborreica, por ejemplo. Entonces, donde vemos que no solamente esa descamación puede ser en el cuero cabelludo, sino también en cualquier parte de la piel, ¿verdad? En fin, tenemos una serie de causas que vamos a irlas desarrollando poco a poco para que los televidentes tengan más claridad. Bueno, y tenemos una pantallita para repasar esto que está diciendo el doctor de último, algunas causas importantes de la caspa, la presencia de hongos, algún desbalance hormonal, el estrés, la dermatitis, son causas comunes que provocan esta condición. Correcto, fíjate que aquí están colocando el estrés de tercero, sin embargo yo no lo descarto que sea una de las principales causas, sí, ¿verdad? Y está asociado con esa picazón justamente, ¿verdad? Tenemos factores ambientales, ahora que lo hablábamos extracámaras, por ejemplo, ahora que tenemos el tema del polvo del Sahara, empieza a haber unas dermatitis, unas irritaciones que producen rascado y podrían producir descamación también. En fin, tenemos un montón de causas que podemos comentar y charlar al respecto. Ok, doctor, este hongo, cuando hablamos de la presencia de un hongo, ¿estamos hablando de uno en particular? Sí, correcto. Hay un honguito que se llama el Pityrosporum. Pityrosporum ovale es un honguito que se considera esos gérmenes saprófitos. Saprófitos quiere decir que viven con nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos esos exámenes que se llaman tricoscopías o dermatoscopías, podemos ver con unos lentes, como está en las imágenes, ver cómo está el infundíbulo del cuero cabelludo, cómo está el aspecto descamativo, y podemos ver otros aspectos de la piel del cuero cabelludo, como está ahí, por ejemplo. Esas imágenes que están trayendo, muy ilustrativas, muestran cómo se van desprendiendo, cómo se van separando las capas, los diferentes celulitas, y entonces va produciendo una descamación paulatina que puede ser muy sencillita, en forma de pequeñas placas, o formarse grandes placas y desprenderse completamente, ¿verdad? Y entonces ahí entramos en otro gran capítulo de otra enfermedad como podemos ver, que es la psoriasis o la sebosoriasis, que ya no solamente es esa descamación, esa caspa fina, sino son grandes placas que se pueden también caer. Por supuesto. Ahora, algunas personas, doctor, asocian la caspa con falta de higiene. Ahora, yo quiero saber si esto es un mito o si no necesariamente una persona que no tenga mucho cuidado con su higiene personal es candidata a sufrir caspa. Qué buena pregunta, Randall, porque la respuesta es sí y no. A ver, me explico. Sí es evidente que una persona que tiene un pobre aseo, ¿verdad?, que lava su pelo muy poco, que tiene esa cantidad de grasa, esa grasa se va secando y eso produce una descamación o un eczema graso, de grasa seca, ¿verdad? Que está acompañada entonces pues de mal olor y entonces en este caso sí estamos hablando de una enfermedad o de una condición por falta de aseo. En esos casos simplemente es tan sencillo como que el paciente o la persona aumente sus lavados
lo haga con un champú adecuado, que ahora hablamos de eso más adelante, y entonces vamos a hacer una limpieza y vamos a aquí eliminar todos esos detritos y todos esos residuos de esa grasa seca que se acumula ahí. Entonces, en ese caso lo es cierto. Pero por otro lado, hay condiciones de la piel patológicas que simplemente no tienen que ver con el mal aseo. La gente, una persona normal, usa champú todos los días, se baña todo, y sin embargo empieza a ver en la solapa de su saco, ¿verdad? Cierto. O en la ropa empieza a ver esa cantidad de polvito blanco que no tiene nada que ver con mal aseo, sino simplemente esa descamación que cae como en forma de nieve y se va acumulando y que es muy molesto. Socialmente es muy incómodo tanto para él como para la gente que lo ve, porque podría asociarse con mal aseo, aunque no lo es. Se trata de una situación simplemente de una dermatitis, de un cuadro eczematoso, se llama así, irritativo, que empieza a descamar, empieza a botar esa piel para cambiarla y entonces eso se acumula y se ve. Por eso es que es tan incómodo para la gente. Y esto puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Una persona puede desarrollar caspa, digamos, a ver, me imagino que hay casos de niños. Ajá. Y me imagino que hay gente que lo desarrolla ya en su etapa de adulta. Es cierto, Randall. Por ahí teníamos unas imágenes, no sé si me podemos apoyar, de bebés justamente que desarrollan esas dermatitis seborreicas recién nacidos. Inclusive, mira, ahí está. Hay una costra que se llama costra láctea, que es los bebés recién nacidos nacen con esos residuos, ¿verdad?, que tienen dentro de la gestación, se acumulan y entonces es muy común que los bebés tengan este tipo de costra láctea, ¿verdad? Que se remueve muy fácilmente con algún aceitito. Esto ya es una persona adulta, por ejemplo, adolescente, ya empieza. De los bebés pasamos casi que directamente a la adolescencia. Es muy difícil que un niño por sí tenga caspas. Sí se puede dar, pero muy poco frecuente. Ya en la adolescencia empiezan estos problemas. Empiezan con los cambios hormonales, empiezan con el acúmulo de grasas justamente, empiezan con los cambios de hábitos de higiene, porque recordemos que los adolescentes son particulares con este tema de la higiene. Entonces, en fin, empieza a haber otras cosas. O pueden haber estas situaciones como esta, que ya se trata de una enfermedad. Esto es una enfermedad muy común que se llama psoriasis, que se acumula justamente ese exceso de piel o exceso de acúmulo, ¿verdad?, de estas placas, se hacen en algunas áreas que en este caso coinciden con la de la dermatitis seborreica. Esta es una placa psoriática típica, se trata de una enfermedad, esto descama muchísimo, esto es una producción aumentada de piel. Esto es una enfermedad que se llama psoriasis, te explicaba, y no es otra cosa que una fábrica que produce más piel de la cuenta. Aquí tenemos unas 10 veces más la piel produciendo piel. Entonces lo que tenemos que hacer es frenar esa producción de piel y no tiene nada que ver con un tema infeccioso. Doctor, alguna gente evidentemente sufre cuando tiene este cuadro, sufre comezón, se rasca y se rompe. ¿Qué consecuencias puede tener, por ejemplo, esto? Sí, Randall, mira, eso es tan cierto que le estás diciendo. No solamente se rascan con las uñas, sino se rasca con lápices, con lapiceros, con lo que encuentran en la mano, con lo que haya por ahí. Entonces, esta manipulación, inclusive con las uñas sucias, va a producir una sobreinfección, ¿verdad? Eso es una imagen de una tricoscopía, lo que estamos viendo ahí, que son aparatos con los que vemos el exceso de seborrea. Entonces, esta imagen es típica porque aquí vemos dónde sale el pelo y dónde se está produciendo el exceso de piel. Entonces, la gente trata de rascarse y rascarse exageradamente, y por estarse rascando se rompen. Recordemos que hay también bacterias que viven ahí, entonces esto se coloniza no solamente por un hongo, sino también por una bacteria. Entonces, ahora tenemos una infección secundaria, ¿verdad?, que es una infección bacteriana que ya empieza a dolerle al paciente, consultan porque ya es la molestia, aumenta el dolor, aumenta la picazón, ya estos pacientes inclusive empiezan a tener fiebre, empiezan a desarrollar pústulas. Pústulas son pelotitas de pus por una sobreinfección bacteriana con algún estafilococo, y entonces estos pacientes empiezan a complicarse de algo tan sencillo que puede curarse con un champú, ya empiezan a complicarse y a hacer grandes procesos infecciosos, grandes procesos eczematosos que pues terminan finalmente en la consulta dermatológica. ¿Qué pasa si yo no atiendo el problema de forma adecuada y de forma oportuna? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? 3 cosas pueden pasar, Randall. Lo primero, pues que vos te acostumbres a andar con eso, ¿verdad? Mucha gente le pasa y ya es parte de su vida y no le molesta andar descamando. Tal vez un problema más social, ¿verdad? Pero si yo no atiendo eso, va a pasar lo siguiente, es que se vuelve un cuadro crónico, ¿verdad? Las placas eczematosas, ese hongo que está colonizando, se acostumbra a vivir ahí. ¿Qué pasa? Ese honguito se llama el Pityrosporum, es un germen, es un ser viviente. Y como cualquier ser viviente, pues donde encuentra un medio adecuado, mucha comida, porque él se alimenta justamente de esas células muertas que se van soltando, esa queratina, pues ¿qué pasa? Como cualquier honguito, no es tonto y empieza a comer más de la cuenta, a alimentarse más de la cuenta, y entonces empieza a reproducirse. Si bien es cierto, es un germen o un hongo que es saprófito que vive con nosotros, aumenta de forma desproporcionada su cantidad de individuos. Entonces tenemos que controlar eso, ¿verdad? Con champús específicos antihongos, con medicamentos tipo imidazoles que nos ayuden a controlar
el exceso de ese Pityrosporum, ¿verdad? Y si eso no lo controlamos, entonces vamos a tener un empeoramiento del cuadro, un eczema cada vez más grande, una irritación cada vez más grande y, como te decía anteriormente, una sobreinfección por rascado. Ahora, yo mencionaba al principio de la conversación, doctor, que puede incluso ocurrir que alguna gente presente caída de cabello. Sí, aquí hay dos... A raíz de caspa. Esto es... A ver, lo que pasa es que hay un cuadro irritativo, ¿verdad? En realidad se trata de un fenómeno irritativo en el cual el paciente está rascando. Entonces se mezcla la inflamación, la irritación con la atracción misma de estar jalando el pelo, ¿verdad? Entonces puede producirse secundariamente a la inflamación una pérdida de cabello, ¿verdad? No es, digamos, la relación directa alopecia-caspa, pero sí secundariamente podríamos ver una pérdida de cabello secundario a esto. Aprovechemos este momento para hablar de soluciones o de tratamientos. Y aquí usted mencionó anteriormente, dijo la frase el uso de un shampoo adecuado. ¿Cómo hace uno para saber cuál es el shampoo adecuado? Excelente pregunta, Randall. Mira, vamos a ver, esto es una orientación básica que la gente debería tener cuando se acerca a comprar champús. Lo primero que debemos saber es que los champús que se utilizan para controlar la caspa generalmente no son comerciales. Por supuesto que en el supermercado, ahí podemos encontrar algunos productos que contengan sustancias como la ciclopiroxolamina, por ejemplo, que nos ayuden un poquito, el pirotionato de zinc, que nos ayuden como citostáticos, que nos ayuden a permitir que no se pierda esa cohesividad, esa adhesión entre las células. Son antiinflamatorios, pero generalmente esos champús son de uso médico, o sea, son medicados. Entonces ya tenemos que ir a comprarlo a una farmacia, ¿ok? Cuando vamos a una farmacia, entonces vamos a buscar en la línea de los champús anticaspas, ¿ok? Pero acordémonos que lo que hemos hablado a lo largo de la entrevista, la caspa tiene muchas causas. Puede ser por dermatitis seborreica, puede ser por eczema, puede ser por estrés. Entonces vamos a buscar un champú anticaspa que contenga sustancias antiinflamatorias como la ciclopiroxolamina o el pirotionato de zinc. Son dos sustancias que nos ayudan a desinflamar, a hacer que esa piel no se pierda, que las células se unan más y queden ahí fijas, no se escamen. Y uno tiene que buscar esos componentes así. Es lo ideal, ¿verdad? Ahora, lo ideal de llegar, perdón, a un momento de esos es que alguien te lo recomiende. O sea, puede ser, en ese caso, un regente o puede ser un dermatólogo que conozca tu problema. Es una caspa sencilla, corriente, pues bueno, vamos a utilizar un medicamento corriente. Si se trata de una dermatitis seborreica, es un cuadro completamente diferente, es un cuadro ya inflamatorio, es una enfermedad que debemos combatirla no solamente con este tipo de sustancias, sino con otras cosas, ¿verdad? Inclusive podemos llegar a esteroides, corticosteroides en lociones, sustancias antiinflamatorias. En algunos casos necesitamos simplemente hidratar. Entonces utilizamos algunas sustancias que nos ayuden a hidratar un poco el cuero cabelludo. Entonces, en fin, depende del tipo, del origen de esa caspa, así mismo vamos a encaminar el tratamiento, ¿verdad? Lo importante es, como decía, tal vez evitar mucho el rascado, ¿verdad? Con las manos, con las uñas sucias, con los lapiceros, con lo que encuentre en la mano, porque eso nos va a evitar las infecciones secundarias. ¿Esta persona que tiene un cuadro de caspa tiene que lavarse el cabello todos los días? Esa es otra muy buena pregunta, Randall. Mira, vamos a ver, los hombres, nosotros tenemos testosterona, hormonas, producimos grasa, porque nuestros niveles de testosterona, entonces nosotros como hombres tenemos que estar lavando el pelo a diario, porque si no el pelo se engrasa mucho, inclusive hay personas hasta 2 veces al día. Las mujeres no tienen tanta testosterona como los hombres, tienen muy poquita testosterona, producen grasa, claro, pero no necesitan lavarlo tan frecuentemente como nosotros, porque no producen tanta grasa. Pero sí algunas mujeres, por ejemplo, hacen mucho deporte a diario, entonces obviamente sudan y ese sudor se va a acumular, esa grasa se va a acumular y puede producir eczemas secos. Entonces, en esa paciente deportista o que produce mucha grasa o que tiene esa condición de pelo graso, que se acumula esa grasa y produce caspa por exceso de grasa seca, pues debe lavarlo de forma diaria, porque si no, hay mitos. Entonces, lo que van a ver las preguntas, ¿es cierto que lavarse el pelo muy seguido tumba el pelo? No, eso es un mito, es absolutamente falso. No por lavarse el pelo se va a caer el pelo. Eso no hay ninguna relación, no hay ningún estudio que lo demuestre. Entonces, en estos casos de eczemas seborreicos, sí debemos entonces eliminar el exceso de seborrea. Entonces, esas personas que lo padecen sí deberían hacerlo de uso de forma diaria. Perfecto. Estamos conversando con el dermatólogo Guillermo Cortés sobre la caspa. Vamos a ir a una pausa, pero en menos de 3 minutos estamos de vuelta para leer algunas de sus preguntas, que hay varias bien interesantes. Estoy leyendo aquí algunas de las preguntas que nos están haciendo ustedes al Facebook y ahí, como les dije, varias bien interesantes. Por ejemplo, pregunta Hazel Mora, yo tengo psoriasis y se me hace demasiada caspa. Psoriasis, tal vez buscamos la foto, porque para que la gente tenga
la referencia. He probado con 1000 shampoos, pero o me dejan el cabello muy reseco o simplemente no sirven. ¿Qué recomendación me podría dar el doctor? Psoriasis es la imagen aquella que teníamos del cuello, ¿verdad? Ahí había varias fotos exactamente en el cuello, en la placa. Bueno, esa es una placa de psoriasis, por ejemplo, o sebosoriasis, también conocida como sebosoriasis o psoriasis, en la cual hay un exceso de producción de piel, te lo decía anteriormente. Entonces, las células, en vez de producir 3000 celulitas por milímetro, produce 10.000 o 15.000. Entonces, estamos abriendo la fábrica de producción de piel de una forma indiscriminada. Por supuesto que los champús en estos casos algo nos colaboran quitando el exceso de caspa, pero en realidad en estos casos lo que más se necesita es justamente un tratamiento médico. Y entonces aquí hablamos de tratamiento ya para la psoriasis, que es una enfermedad muy común en nuestra población. Es un tema interesantísimo porque eso es una de las manifestaciones de la psoriasis. Entonces ya en estos casos no solamente los champús son necesarios, sino que nos toca recurrir a otro tipo de cosas como infiltraciones, por ejemplo. Ya infiltramos, o sea, hacemos pequeñas inyecciones directamente sobre las placas con algunos corticosteroides para atenuar, para decirle a esa producción exagerada de células, tranquilícense, vamos a producir lo que tenemos que producir, porque está aumentadísimo. O sea que si no se trata del problema de fondo... Exactamente. Yo puedo maquillar el asunto de la caspa y un champú me puede servir, pero al tiempo me va a volver el problema. Totalmente. Y esta paciente, seguramente lo que le pasa, se pone el champú, algo le sirve, pero a los 2, 3, 5, 4 horas está otra vez con el mismo problema. Entonces, aquí en este caso tenemos que ir al tratamiento médico concreto de la psoriasis. Laura Ruiz le pregunta si se puede eliminar por completo el problema. Dice que ya ha tratado con muchos champús comerciales y también, y esta es la parte de la pregunta de doña Laura que me interesa más resaltar, con limón, dice, pero igual al poco tiempo vuelve. Esto del limón y de productos naturales yo también lo he escuchado muchísimo. De primera entrada, sin yo ser experto, me parece que el limón es sumamente irritante. Claro. ¿Qué estamos haciendo ahí? Mira, bien? Muchas gracias a esta televidente porque esa pregunta nos abre un espectro aquí grandísimo de todas esas cosas o productos naturales que a veces la gente recurre, pero que no necesariamente son efectivos. Hemos escuchado hablar, por ejemplo, de este caso del limón. El limón es un ácido cítrico que sobre una piel irritada, sobre una piel eczematosa, lo que vamos a producir es mucha más irritación, ¿verdad? Entonces, definitivamente no hay ninguna razón fisiológica para colocar limón en este tipo de eczemas, seborreicos o de caspa. La gente, he escuchado hablar de gente que se coloca aguacate, por ejemplo, y eso debe tener una razón de ser, y es que me imagino que están esperando la parte de hidratación o de grasa que te pueda aportar el aguacate, o la linaza, o también he escuchado que se ponen clara de huevo, creo que es, o yema de huevo, no me acuerdo cuál de las dos, una de esas, tratando de buscar un efecto de hidratación sobre el cuero cabelludo. Mi recomendación es que realmente esto no está demostrado, no es un tratamiento efectivo. No podemos catalogar o clasificar un solo tipo de caspa y pensar que todos estos eczemas van a tratarse de la misma forma. Aquí siempre buscamos la hidratación del cuero cabelludo. Y ahí sí hay cosas naturales que podrían servir. Por ejemplo, se me ocurre hablar de la sábila. La sábila sí podríamos colocarla, ¿verdad?, fría, sobre todo en las áreas eczematosas, nos va a tranquilizar y nos va a ayudar un poquito con ese eczema, sin decir que es el tratamiento, pero simplemente son como cosas naturales que podrían ser efectivas, ¿verdad? No considero que los cítricos o limón o toronja o naranja sean algo adecuado para colocar ahí, pero sí podríamos evaluar cada caso y dar unas recomendaciones. Importante preguntarle a la televidente si se quita o no, si se cura. Eso va a depender del tipo de caspa que tengamos. Si es un eczema seborreico simple, probablemente sí. Probablemente con el uso de estos champús que te digo que tienen piritonato de zinc o que tienen ciclopiroxolamina, podemos hacer un efecto antiinflamatorio, podemos reducir la seborrea y podemos sobre todo controlar ese honguito que se llama el Pityrosporum, que es el que digo que está ahí. Una vez que controlemos estos factores, ya vamos a ver que el cuero cabelludo pues está normal y no produce descamación, por lo menos descamación visible. Entonces sí se podría controlar. Si se trata de una psoriasis, por ejemplo, o de alguna otra enfermedad, ya es diferente porque ya tenemos que tratar la enfermedad. Claro. Son enfermedades crónicas que se pueden controlar. Nosotros podemos tener al paciente con periodos libres de enfermedad muy largos, o sea, limpio por mucho tiempo, pero tenemos detonantes que son muy importantes. En el caso de la psoriasis, por ejemplo, el estrés, por decirte algo sencillo, muy común. Estamos bien, pero un episodio traumático, estrés, una cirugía, muerte de un familiar, un accidente, cualquier cosa que ocurra, ¡pum!, detona inmediatamente y genera nuevamente la condición. Entonces, sí son crónicas, sí podemos limpiar al paciente por mucho tiempo, pero pueden haber gatillos, detonantes que empeoren la condición. Claro. Doctor, ya para cerrar, vamos a colocarle una pregunta en pantalla que nos hace Morelia.
Buen día, mi nombre es Morelia. Vieras que desde que estaba muy pequeña se me presentó este problema de caspa. Últimamente, hace 2 años para acá, fui donde un dermatólogo y me dijo que era una caspa común, pero últimamente se me ha estado cayendo mucho el cabello. No sé si es por el tipo de champú y acondicionador que estoy usando, que se me cae el cabello y al mismo tiempo me da mucha caspa. Pero he probado con muchos champús y nada, ¿verdad? Entonces me gustaría saber qué sería. Gracias, buen día. Gracias a usted. Mira, muchas gracias, Morelia, por esa pregunta. Hay que tener valor a veces para hacer estas preguntas porque para la gente es una connotación social importante. Mira, la respuesta es, está medicada por un dermatólogo, probablemente él examinó y encontró un problema de eczema seborreico y mandó algún producto adecuado. Sin embargo, hay dos fenómenos. Uno, la piel se acostumbra a los productos, ¿verdad? Después de cierto tiempo ya no funciona el mismo producto, entonces tenemos que estar cambiando por otros. En el mercado hay muchas opciones. Entonces, a veces tenemos Importante eso que está diciendo. Porque entonces damos el tratamiento funciona bien un par de meses y al cabo de los 2-3 meses tenemos que cambiar. Y segundo, esta paciente está asociando una caída de pelo, que no necesariamente puede ir de la mano con el eczema seborreico ni con el champú que fue medicado. Puede ser simplemente una alopecia de tipo androgenético, de patrón femenino, que es muy común y justamente a esas edades. Entonces tenemos temas hormonales, caída de pelo, que es un tema fascinante, que es un tema larguísimo, que puede estar asociado, pues, en esta paciente, dos cosas diferentes en la misma condición. Entonces, sí, yo lo que le recomendaría es que visite nuevamente a su dermatólogo para que él evalúe nuevamente y le dé tratamiento para las dos condiciones. Doctor, ya para terminar y para cerrar, es que me parece importante eso que usted acaba de decir, porque uno generalmente encuentra un champú y se casa con él. Exactamente. Y son años utilizando el mismo champú. O el desodorante o la loción. Pasa lo mismo, exactamente. Es un fenómeno natural. O sea, uno debería estar cambiando. Sí, pero es que a veces uno reacciona diferente, claro, el cuerpo reacciona diferente mira, al cambio. Aquí hay muchas cosas. Por ejemplo, estamos hablando de un hongo. Los honguitos pueden crear resistencia. Entonces, si estamos hablando de un medicamento que estamos dando, pero ya el hongo es resistente a eso, pues tenemos que cambiar a otro producto, ¿verdad? Sí. Antes utilizamos mucho el ketoconazol, por ejemplo, o en la caja también utilizábamos el alquitrán de hulla. Tenemos muchos productos que el cuerpo de alguna forma los asimila, funcionan bien un tiempo, pero luego hay que cambiar. Entonces, es importante hacer este tipo de manejo de esta condición. Gracias. Él es Guillermo Cortés, es dermatólogo y está en los siguientes números: 2221-2400 y el 2522-1000. La extensión es la 6503. Gracias, doctor. Que tenga lindo fin de semana. Gracias a usted, Randall, por la oportunidad.